En esta oportunidad vamos a dar un breve resumen sobre la vida del gran exponente peruano. César Abraham Vallejo Mendoza nació el 16 de marzo de 1892 en Santiago de Chuco. Es hijo de don Francisco Paula Vallejo Benítez y María de los Santos Mendoza. Fue el menor de los 11 hermanos. Sus abuelos eran indígenas. Uno de ellos fue el sacerdote mercedario José Rufo. Sus padres querían dedicarlo al sacerdocio, lo que él en su primera infancia aceptó de muy buena gana. Sus estudios primarios los realizó en el centro escolar número 271 del mismo Santiago de Chuco. Sus estudios secundarios en el Colegio San Nicolás de Huamachuco. En 1910 se matriculó en la Facultad de Letras de la Universidad de Trujillo, pero debido a problemas económicos retornó a su pueblo con el propósito de trabajar y ahorrar para continuar luego su estudio. De esa manera, ayuda a su padre en las tareas administrativas del gobernador y toma contacto con la realidad de los mineros de Quirubilca, cerca de Santiago de Chuco, lo que recordará más adelante en su novela El Tungsteno. En 1916 frecuenta con la juventud intelectual de la época agrupada en la bohemia trujillana, conocida luego como el Grupo Norte. En 1918 su madre acababa de fallecer. De esa manera retorna a Santiago de Chuco. El 1 de agosto ocurre un incendio y saqueo de una casa del pueblo, perteneciente a la familia Santa María Calderón, que es injustamente acusado a Vallejo como participante y asusador. Se conoce, pero es descubierto, apresado y arrojado en un calabozo de Trujillo, donde permanecerá durante 112 días. Tras salir en libertad, embarca rumbo a Europa. Ya en el año 1927 conoció en París a Georgette Mariette Philipspart Travers, una joven de 18 años. Ya en el año 1929 empezó a convivir con Georgette, quien acababa de haber heredado el apartamento y bienes de su fallecida madre, y junto con ello realizó un segundo viaje a Rusia. De esa manera, en julio de 1937 vuelve por última vez a España. Y luego, al inicio del 1938, trabaja como profesor de lengua y literatura en París, pero en marzo sufre de agotamiento físico y el 24 del citado mes es internado por una enfermedad desconocida. Después se supo que fue la reactivación de un antiguo paludismo que sufría cuando era un niño, y entre esa crisis el 7 y el 8 de abril fallece una semana más tarde con tuberculosis. César Vallejo durante su vida ha escrito muchas obras. Por ejemplo, tenemos Los Heraldos Negros, una obra que fue publicada en el año de 1918. Esta obra lo escribe durante su juventud, que tiene como temas principales la familia, el hogar, el terruño, la religión, siendo una obra bastante íntima, centrada en la nostalgia. Por ejemplo, la obra Trilce, publicada en el año de 1922. Esta es una obra que lo escribió cuando permanecía en la cárcel, donde trata, por ejemplo, temas o momentos que pasaba en la cárcel y la necesidad de su libertad. La obra Escalas, que fue publicada en el año de 1923, también es una obra que lo escribió cuando permanecía en la cárcel de Trujillo. Esta obra está compuesta en dos partes. La primera está conformada por 6 textos, donde trata las experiencias de César Vallejo en la cárcel de Trujillo, y la segunda parte presenta 6 cuentos de sentido macabro. Tenemos la obra Locao, que fue publicada en el año de 1930, donde trata la protesta de obrera ante el cierre de una fábrica donde ellos trabajaban, donde emplean como medio de presión la huelga, donde tiene mucho éxito. Poemas Humanos, una obra publicada en el año de 1939, es un conjunto de poemas escritos por César Vallejo entre los años de 1931 y 1937, teniendo como tema principal la poesía y el dolor ante la vida y la muerte. Y su obra España, aparta de mí este cáliz, publicada en el año de 1939, es un poemario póstumo conformado por 15 poemas basados en el realismo socialista en el contexto de la Guerra Civil Española.
La obra Locao fue escrita en francés en 1930 por el gran escritor César Abraham Vallejo Mendoza, según testimonio de Georgette Philippard, su esposa. En esta obra se presentan hechos conflictivos y abusos laborales por parte de las empresas hacia sus trabajadores. El tema de Locao es el cierre de una gran empresa capitalista y las contradicciones que este hecho genera entre los empresarios y obreros. Esta obra teatral consta de 5 escenas y ahora veremos un resumen de cada una de ellas. Locao fue en un principio escrita en francés en el año 1930, limitándolo más exactamente a la ideología marxista del gran poeta peruano. A pesar de las circunstancias adversas, lo que nos llevó a tratar este tema fue darnos cuenta de lo muchas personas cercanas a la literatura peruana ignoraban totalmente o dudaban que César Vallejo hubiese abrazado la ideología marxista o hubiese militado en el Partido Comunista. Algunas de estas personas trataban de minimizar este hecho como un acontecimiento sin importancia. Nosotros, al contrario, pensamos que fue un hecho fundamental en su vida. A continuación, presentamos una de las obras teatrales de nuestro gran exponente César Abraham Vallejo Mendoza, que lleva como título Locao. En la primera escena, un rumor tiene intranquilos a los obreros de una fábrica metalúrgica, pues la crisis ha mermado la economía y ha causado desempleo en varias fábricas a nivel del mundo. De pronto ingresa el guachimán, acompañado de un obrero, con una entrada en la mano, anunciando el cierre de la fábrica. Los obreros, ansiosos, preocupados y modestos, tratan de darle solución. En la escena 2, los empresarios quieren cerrar las fábricas o disminuir el salario a los obreros. El ministro, que es socialista, quiere ayudar a los obreros, pero uno de los capitalistas lo amenaza con hacer protestar una deuda que el ministerio tiene. De esta manera, los empresarios hacen lo que ellos quieren. En la reunión industriales con los 3 delegados de los obreros, un empresario, Leblanc, tomando la parte del delegado 1, trata de comprarlo, ofreciéndole dinero, pero este no acepta, entonces lo amenaza con la cárcel. En la escena 3, el sindicato se reúne para llegar a un acuerdo sobre la realización de la huelga por parte de los obreros metalúrgicos, la expresión de la ideología del fascismo, que considera que el capitalismo explota a los trabajadores y se queda con parte del fruto de su trabajo. Los obreros ingresan al salón de la Asamblea General con gritos para hacerse escuchar y llegar a un acuerdo sobre los cambios económicos porque tienen familias que mantener. Luego empieza la reunión con los ministros, empresarios y delegados, pero no llegan a ningún acuerdo, alegando: no podemos hacer nada. No es obra nuestra, sino de la crisis mundial, no está en nuestras manos. Los propietarios de las fábricas no acceden a negociar ni a llegar a un acuerdo sobre el cierre y la disminución de los salarios que afecta gravemente a los obreros. Debido a ello, los delegados que apoyan al pueblo deciden declarar la huelga. Escena 4. En esta escena, durante la huelga, los obreros y su familia pasan hambrunas, angustias y dolor, rodeado de muerte y desesperación. Por el contrario, los dueños de las fábricas que deberían permanecer cerradas derrochan su dinero en vanidades. Esta escena termina con la discusión del vigilante y el guardián, el cual muere en manos de la policía. Los obreros, cansados de los abusos por parte de los dueños de las fábricas, quisieron protestar por sus derechos para que sean respetados. En las calles se vive el desorden, el pánico y la violencia, donde los obreros son golpeados por parte de la policía, apoyando a los capitalistas a base de disparos, golpes, abusos e insultos, tratando de dispersarlos. Pero aún así ellos siguieron protestando por sus derechos como trabajadores. Se escuchan frases como «¡Viva la huelga! ¡Vivan los obreros metalúrgicos! ¡Viva el proletariado! ¡Muerte a los patrones!». El disturbio fue terrible. Muchos de los obreros dejaron sus familias sin que comer, con el temor de no volver a casa.
Mientras los obreros se encontraban afuera de las calles luchando por sus derechos, los dueños de las fábricas se encontraban en un cabaret, haciendo concursos de quién tiene la mano más bonita y derrochando dinero en juegos vulgares. La escena concluye en una fábrica abandonada con el asesinato de un guardia en manos de la policía. El gran César Vallejo, con su entrega a la ideología marxista y sus militancias en el Partido Comunista, muchas personas minimizaban este acto social en la vida de nuestro Bate. Asimismo, en su gran obra teatral, Locao, en su tercer y último capítulo, expresa los pensamientos e ideologías en las grandes obras del manifiesto del Partido Comunista de Marx y Engels. Por lo consecuente, su inspiración en la obra teatral Locao, nuestro Bate ya había abrazado las ideologías marxistas, especialmente inspirada en los manifiestos del Partido Comunista de Marx y Engels, el cual plasmaba llevar una lucha social por los derechos de los trabajadores.